Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal y como vieron en el título, juego gratis para todos los usuarios de PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, etc. Y es que Battlefield 2042 anuncia su beta abierta para PC y consolas con este explosivo tráiler. Esto es todo lo que necesitas saber. La saga de shooters bélicos de DICE y Electronic Arts regresa con su entrega más espectacular y a una escala sin precedentes, y muy pronto podrás unirte a la batalla Battlefield 2042. Tendrá una beta abierta entre el 6 y el 9 de octubre y podrás participar y desatar el caos desde consolas, Xbox, PlayStation o PC. Lo principal, el acceso a los contenidos de la beta empieza el 8 de octubre en todas las plataformas a partir de las 9 hora española. Dicho lo cual, también habrá un acceso anticipado a la misma que estará disponible del 6 al 7 de octubre. En cualquier caso, la precarga de la beta Battlefield 2042 empieza el 5 de octubre del 2021 a las 15 en PC y a las 16 en consolas. ¿Cómo beneficiarse del acceso anticipado y empezar a jugar antes a Battlefield 2042? Básicamente, reservado el juego. Si la reserva de la copia es física, el vendedor ofrecerá un código o estando suscrito a EA Play. Y no está de más recordar que la suscripción al servicio de juegos y descuentos de Electronic Arts se incluye en Game Pass Ultimate. Contenidos, modos y especialistas de la beta abierta de Battlefield 2042. Tal y como se deduce de su título, Battlefield 2042 se ambienta en un futuro no demasiado lejano. Lógicamente, a nivel creativo, eso ofrece un interesante abanico de opciones a la hora de crear ambientes y experiencias de juego multitudinarias. Eso sí, esta versión previa al lanzamiento solo estará disponible en inglés. La premisa: 128 jugadores poniendo patas arriba campos de batalla en constante cambio. Y esa cifra es una barbaridad. Es más, EA ha confirmado que durante esta prueba habrá juego cruzado en PC5, Xbox Series X, S y PC. En el caso de los jugadores de PC4 y Xbox One, el número de participantes simultáneos será más modesto y estará limitado a 64. Por otro lado, se ha confirmado que los jugadores de PC5 y PC4 no necesitarán tener una suscripción de PlayStation Plus para disfrutar de la beta en los sistemas PlayStation, aunque en el caso de los jugadores de Xbox necesitarán Xbox Live Gold. En este aspecto, y ya entrando al turrón, a lo largo de la beta abierta se nos ofrecerán dos operativos jugables, un modo y un mapa. El modo es Conquista. DICE vuelve a fusionar la experiencia de shooter y la ambición de los mundos abiertos en uno de los modos más asociados de su saga, el modo Conquista. Eso sí, en esta ocasión hay una matiz: en vez de tener que luchar por puntos de control individuales, tocará dominar sectores que incluyen varias banderas. El mapa orbital. La temática del mapa que tendremos a nuestra disposición es tan caótico como sugerente. La batalla tiene lugar justo en el momento previo al lanzamiento de un cohete. Y ahí no acaba la cosa, ya que además de los enemigos en batalla, deberemos enfrentarnos a toda clase de condiciones hostiles y el propio tiempo. Los especialistas McKay, Falk, Boris y Casper. El nuevo Battlefield redefine sus 4 clases y las trae de vuelta en forma de especialistas. A efectos prácticos, cada especialista cuenta con una especialidad y un rasgo únicos. En la beta abierta será posible probar 4 especialistas: McKay de clase asalto, Falk de clase apoyo, Boris el ingeniero y Casper de reconocimiento militar. Eso sí, que cada especialista tenga sus propias fortalezas y características no implica que nuestro arsenal esté limitado, especialmente cuando se trata de las armas del futuro. Según EA, a lo largo de la beta podremos hacernos con una amplia selección de armas, vehículos, cazas, helicópteros y hasta nuevo equipamiento. Dicho lo cual, una de las características principales de Battlefield 2042 es que sus mapas y las condiciones de batalla están en constante cambio, con lo que posiblemente habrá que ser algo selectivo con las armas y vehículos en los que no metemos si queremos seguir de una pieza. Requisitos mínimos y recomendados de Battlefield 2042. Si tiene previsto lanzarte a la batalla en PC, seguro que te interesa saber que Battlefield 2042 estará disponible en Steam, Origin y la tienda de Epic Games. En cualquier caso, lo primero que deberás averiguar es si tu equipo está preparado para la guerra. Por último, pero no menos importante, EA ha confirmado que no hay restricciones de ningún tipo a la hora de compartir las partidas o emitirlas en cualquier plataforma de streaming.
Si tenías ganas de fardar de tus nuevos auriculares en un directo en Twitch, lo tienes fácil. Por su parte, la versión completa de Battlefield 2042 estará disponible a partir del 19 de noviembre en Xbox One, Xbox Series X, S, PC4 y PC5, así como PC. Se nos acumulan los FPS potentes a finales de año y el regreso de la saga bélica de DICE y EA está más que dispuesta a hacer ruido. Y bueno chicos, esto ha sido todo el video. Yo espero que les haya gustado bastante. Recuerden que no olviden darle like, suscribirse a mi canal y dejar su comentario, que es algo que me motiva a seguir haciendo más y más videos. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.